Hola a todos. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Espero que se sientan como en casa. Hoy, tenemos un vídeo que, créanme, va a dar de qué hablar. Ya saben que nos encanta mantenerlos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y esta vez la cosa está que arde. Vamos a sumergirnos en una historia que ha sacudido las redes sociales, una que involucra a dos de los nombres más sonados del momento, dos titanes de la actuación turca que, como saben, nos roban el corazón a todos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar un episodio que dejó a más de uno, y sobre todo a uno en particular, con la boca abierta. Sí, así como lo escuchan. Resulta que nuestra queridísima Hande ha soltado una bomba que al parecer dejó a Kerem sin palabras. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que dijo Hande para causar tal impacto? Bueno, esa es la pregunta que vamos a responder en este vídeo, y les aseguro que no se van a arrepentir de quedarse hasta el final. Así que agarren sus palomitas, acomódense en sus asientos y prepárense para un torbellino de emociones, declaraciones inesperadas y mucha, pero mucha especulación. Y como siempre antes de empezar, no olviden darle ese botón rojo de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y por supuesto dejen su like si les gusta este tipo de contenido. ¡Vamos allá! Bien, ahora sí, entrando en materia, vamos a hablar de Hande Erçel. Sabemos que es una actriz que no solo destaca por su belleza, sino también por su talento y su personalidad arrolladora. Ha conquistado corazones en todo el mundo, y su presencia en redes sociales siempre genera un revuelo increíble. Últimamente ha estado muy activa compartiendo momentos de su vida, proyectos profesionales y por supuesto, dando pequeñas pinceladas de su vida personal. Y es precisamente en una de estas pinceladas, en una de esas declaraciones sutiles, pero con mucho peso, donde radica el núcleo de esta historia. Hande, en una entrevista que fue retomada por varios medios internacionales, habló sobre un tema que al parecer, no había sido tocado antes con tanta claridad. Habló sobre sus prioridades, sobre su visión del futuro y sobre lo que realmente valora en una relación. Y ojo aquí, no se guardó nada. Si bien no mencionó nombres directamente, las indirectas fueron tan claras que todos entendimos de quién estaba hablando. Y es que las palabras de Hande, aunque cuidadosas, no dejaron lugar a dudas. Habló de la importancia de la honestidad, de la comunicación clara y de la necesidad de construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Mencionó que ya no está dispuesta a tolerar ciertas actitudes que, según dejó entrever, habían lastimado su corazón en el pasado. Fue muy elocuente al expresar su deseo de rodearse de personas que la impulsen a crecer, que la apoyen en sus metas y que la valoren por quien es, no por lo que representa. Y es en este punto donde la conexión con Kerem Bürsin se hizo inevitable. Como todos sabemos, Hande y Kerem vivieron una historia de amor que capturó la atención de millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa química se trasladó a la vida real, generando una ola de euforia y esperanza entre sus seguidores. Pero como suele suceder en estas historias, el cuento de hadas no duró para siempre. La pareja se separó y aunque ambos han mantenido una postura discreta al respecto, los rumores y especulaciones sobre los motivos de su ruptura no han cesado. Entonces, cuando Hande habla de relaciones pasadas, de heridas en el corazón y de la necesidad de un nuevo comienzo, es imposible no pensar en Kerem. La forma en que se expresó, la firmeza de sus palabras y la claridad de su mensaje, sugieren que esta vez, Hande está decidida a no dar marcha atrás. Se percibe una madurez y una seguridad en sí misma que, sin duda, la hacen aún más admirable. Y esto, amigos míos, nos lleva al siguiente punto: ¿cuál fue la reacción de Kerem ante estas declaraciones? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Resulta que, según fuentes cercanas a él, Kerem quedó, digamos, sorprendido por las palabras de Hande. Algunos incluso se atreven a decir que quedó sin palabras, que no esperaba que ella fuera tan directa y que de alguna manera, lo tomó por sorpresa. Claro, hay que tener en cuenta que Kerem siempre ha sido un poco más reservado en cuanto a su vida personal, y quizás no esperaba que Hande fuera tan abierta al hablar sobre estos temas. ¿Pero por qué esta reacción de sorpresa? ¿Será que Kerem no era consciente del impacto que habían tenido sus acciones en Hande? ¿Será que no esperaba que ella se expresara con tanta contundencia? Esas son las preguntas que nos hacemos todos ahora.
Lo que sí sabemos es que esta situación ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de la pareja, que todavía guardaban la esperanza de una reconciliación, se han dividido entre quienes apoyan a Andy y quienes tratan de entender la posición de Kerem. Los comentarios y reacciones no se han hecho esperar, y los memes y vídeos sobre el tema han inundado las plataformas digitales. Y es que en el fondo todos queremos saber qué fue lo que pasó realmente, que llevó a la pareja a separarse y cuáles son sus sentimientos actuales. Pero como suele suceder en estas historias, las respuestas no son tan fáciles de encontrar. Los personajes involucrados prefieren mantener un perfil bajo, y nosotros, los espectadores, nos quedamos con las migajas de información que nos llegan. Sin embargo, hay algo que es innegable: Andy ha dejado claro que está lista para un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo donde ella sea la protagonista de su propia historia, donde sus prioridades sean lo más importante y donde las relaciones tóxicas no tengan cabida. Su mensaje es un llamado a la autoafirmación, a la importancia de valorarse a uno mismo y a no conformarse con menos de lo que merecemos. Y este mensaje sin duda ha resonado en muchas personas, especialmente en mujeres que se han visto reflejadas en su situación. Y es que Andy, sin proponérselo quizás, se ha convertido en un referente de fortaleza y empoderamiento. Su actitud es inspiradora y nos recuerda que a veces es necesario cerrar puertas para poder abrir otras mejores. Y en cuanto a Kerem, bueno, su silencio también dice mucho. Si bien no ha emitido ninguna declaración pública sobre el tema, su reacción de sorpresa, según las fuentes, nos indica que quizás hay algo que él no esperaba o algo que no comprendía del todo. Quizás esta situación le sirva para reflexionar y para entender que las acciones tienen consecuencias, y que a veces, las palabras son más poderosas de lo que pensamos. Ahora, vamos a profundizar un poco más en las posibles razones detrás de la sorpresa de Kerem. Como les decía, él siempre ha sido más reservado, más hermético en cuanto a sus emociones. Y esto, en un contexto mediático como el que vivimos, puede ser interpretado de muchas formas. Quizás él pensó que ciertas situaciones habían quedado en el pasado, que no era necesario revivirlas. O tal vez subestimó el impacto que sus acciones habían tenido en Andy. Es posible que haya creído que las cosas podían resolverse de otra manera, o que simplemente no le dio la importancia necesaria a los sentimientos de ella. Y es que a veces los hombres tienden a minimizar los sentimientos de las mujeres, a no darles el valor que merecen. Y eso muchas veces puede ser el detonante de una ruptura. Pero también es cierto que cada persona tiene su propia manera de procesar las emociones y de lidiar con el dolor. Y quizás Kerem simplemente necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había pasado, o para entender el punto de vista de Andy. Lo que sí es claro es que esta situación ha puesto de manifiesto la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la comunicación honesta y transparente. Y es que por mucho que nos empeñemos en idealizar las relaciones, estas siempre estarán plagadas de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de tristeza. Lo importante es aprender de cada experiencia, crecer como personas y no repetir los mismos errores. Y en este sentido, tanto Andy como Kerem tienen una gran oportunidad para aprender y para evolucionar. Y nosotros, los espectadores, podemos aprender de su experiencia, podemos reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Ahora, hablando de especulaciones y de teorías, los fans de la pareja han creado un sinnúmero de escenarios para tratar de entender lo que sucedió. Algunos piensan que la ruptura fue por diferencias irreconciliables, otros que hubo una tercera persona involucrada, y otros que simplemente el amor se acabó. Pero lo cierto es que solo Andy y Kerem saben la verdad, y quizás nunca lleguemos a conocer todos los detalles. Sin embargo, lo que sí podemos observar es la evolución de cada uno como individuos. Y en el caso de Andy, su valentía al hablar abiertamente sobre sus sentimientos es admirable. Ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y decidida a tomar las riendas de su vida. Y esto sin duda es un ejemplo para muchas mujeres que están pasando por situaciones similares. Y en cuanto a Kerem, esperamos que esta experiencia le sirva para crecer y para ser una mejor persona. Todos cometemos errores, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero lo importante es aprender de ellos y no volver a repetirlos. Y ahora, para agregar un poco más de picante a la conversación, vamos a hablar de las reacciones en las redes sociales. Como les decía, los fans de la pareja se han dividido entre quienes apoyan a Andy y quienes tratan de entender la posición de Kerem.
Los hashtags #teamande y #teamkerem se han vuelto tendencia en Twitter, y los comentarios y reacción en Instagram y Facebook han sido incontables. Algunos apoyan incondicionalmente a Ande celebrando su valentía y su honestidad. Otros critican a Kerem, acusándolo de no haber sabido valorar a Ande. Y también hay quienes, con una mirada más neutral, intentan entender la situación desde ambos puntos de vista. Pero, lo que es innegable es el impacto que esta historia ha tenido en la opinión pública, y cómo ha generado un debate sobre las relaciones, el amor, la honestidad y el respeto. Y es que en el fondo todos nos sentimos identificados con estas historias, todos hemos pasado por situaciones similares, y todos buscamos respuestas a las preguntas que nos atormentan. Y quizás en esta historia de Ande y Kerem encontremos un reflejo de nuestras propias vivencias. Pero más allá de las especulaciones y los chismes, es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Y que merecen respeto y privacidad, aunque su vida sea pública y esté bajo el escrutinio de los medios. Es fácil dejarnos llevar por la pasión y el drama, pero es fundamental mantener la calma y tratar de entender la situación desde una perspectiva más objetiva. Y es que a veces es más fácil criticar y juzgar que tratar de comprender y empatizar. Y es en estos momentos donde debemos recordarnos que detrás de cada personaje público hay una persona con sus propias luchas y sus propios dolores. Y debemos tratar a los demás con la misma empatía y respeto que nos gustaría recibir. En definitiva, la historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que las relaciones son complejas y que no siempre terminan como esperamos. Pero lo importante es aprender de cada experiencia, crecer como personas y seguir adelante con nuestras vidas. Ande ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida, y Kerem, aunque quizás haya cometido errores, tiene la oportunidad de aprender y mejorar. Y nosotros como espectadores podemos aprender de su historia y reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Así que la próxima vez que veamos una historia de amor y desamor, tratemos de entenderla desde una perspectiva más humana y menos sensacionalista. Y recordemos que todos, en algún momento, hemos pasado por situaciones difíciles y todos merecemos respeto y comprensión. Y ahora, después de esta larga reflexión, llegamos al final de este vídeo. Uf. Ha sido una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Pero espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan aprendido algo nuevo. En resumen, hemos visto cómo Ande Erçel, con sus declaraciones contundentes, dejó a Kerem Bürsin sin palabras. Hemos analizado las posibles razones detrás de su reacción, y hemos especulado sobre los motivos de su ruptura. Hemos visto cómo los fans de la pareja se han dividido entre quienes apoyan a Ande y quienes tratan de entender a Kerem. Y sobre todo hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la honestidad, el respeto y la comunicación. Quiero agradecerles de corazón por haberse quedado hasta el final del vídeo, por su apoyo incondicional y por sus valiosos comentarios. Siempre es un placer compartir con ustedes estas historias y escuchar sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para el diálogo y la reflexión, así que no duden en dejar sus comentarios sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan, cuál es su opinión y cómo han vivido esta situación. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Y así juntos seguiremos descubriendo las historias más apasionantes del mundo del espectáculo. Recuerden que los quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que tengan un día increíble.